La barra de la figura pesa 48 newton y está articulada a la pared. Permanece en reposo por medio de la cuerda que la sujeta desde su punto medio. Este es el punto medio. Implica que tenemos igual longitud aquí que aquí, para poder permitirnos ubicar el peso en el centro de la barra. Y ese peso tiene un valor de 48 newton. La tensión estaría dirigida con un ángulo de 45 grados. ¿Qué nos preguntan? Calcular, inciso A, la tensión de la cuerda y el B, la reacción del apoyo. La pared ejerce alguna fuerza sobre la barra y va en esta dirección. Vamos a llamarle fuerza-reacción. Dibujando el diagrama de cuerpo libre para la barra, tendríamos lo siguiente. Tenemos el eje X, el eje Y. Directamente hacia abajo se encuentra el peso de la viga, 48 newton. Y la tensión, formando un ángulo con el eje X de 45 grados. Esa tensión vamos a descomponerla. Una tensión en Y otra tensión en X. Tensión en Y va a ser tensión por el seno de 45 grados. Y tensión en X va a ser igual a tensión por coseno de 45 grados. Se preguntarán ustedes dónde sacó ese valor el profe. Vamos a formar acá un triángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo en este ángulo, un ángulo recto. La tensión, este vector que representa la tensión sería la hipotenusa. Este ángulo, el lado que está frente a él, cateto opuesto. Y este de acá, el cateto adyacente. Entonces, si aún no han visto esta relación en matemática, tendríamos las razones seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto en este momento sería la componente de la tensión en Y sobre la hipotenusa, que sería esta longitud, que va a ser la tensión. Si usted despeja tensión en Y, está dividiendo, pasa a multiplicar tensión por el seno de 45. De ahí es donde sale el valor para la tensión en Y. Igual se hace para tensión en X. Solo que ahí pues vamos a trabajar con la función coseno. Y la razón para coseno de 45 grados va a ser coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el cateto adyacente en este momento, este vector es tensión en X. Entre la hipotenusa, como ya se dijo, que es la tensión. Entonces, tensión en X va a ser igual. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Tensión por el coseno de 45. Entonces ya tenemos las dos componentes usando las razones trigonométricas. Volvamos a física entonces. Ya dibujamos los dos vectores, las dos fuerzas, el peso directamente hacia abajo y la tensión que se tuvo que descomponer en tensión en Y y tensión en X. Nos hace falta una fuerza. Y esa fuerza es la reacción, fuerza de reacción, la que ejerce la pared sobre la barra, es esta fuerza. Entonces ya tenemos todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Vamos con la sumatoria de las fuerzas en X. Este sistema está en reposo. Si está en reposo, entonces todo esto tiene que darte 0. Vamos a empezar con la fuerza de reacción. Esta está dirigida hacia la derecha, es positiva, menos la que está dirigida hacia la izquierda, que es la tensión en X. Todo esto es igual a 0. Así que la fuerza de reacción va a ser igual a tensión en X, pero tensión en X es el valor de la tensión multiplicado por coseno de 45 grados. Entonces la fuerza de reacción va a ser igual. No tenemos la tensión de la cuerda, entonces vamos a trabajar con la sumatoria de las fuerzas en Y. Esto es igual a 0 también. Hacia arriba positivo sería tensión en Y. La igualamos a las que van hacia abajo. En este caso es el peso. Tensión en Y es tensión por el seno de 45 grados. Esto es igual al peso. Si despejamos tensión, esto es igual a peso, está multiplicando con T, pasa a dividir.
por seno de 45 grados. El peso es de 48 newton entre seno de 45 grados. Así la tensión va a dar un valor aproximado de 67.88 newton. Este valor lo vamos a utilizar para determinar la fuerza de reacción, la fuerza que aplica la pared a la barra. Entonces, tensión vale 67.88 newton por el coseno de 45 grados. Si la fuerza de reacción va a ser igual aproximadamente a 48 newton.